Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, vamos a hablar de la conferencia de presidentes. Nuestra comunidad no ha de perder la oportunidad histórica que los recursos europeos ofrecen para transformar su modelo de desarrollo. El modelo de Madrid ya presentaba grandes carencias que la pandemia no ha hecho más que subrayar. La temporalidad y precariedad del mercado laboral, el acentuado reducido tamaño empresarial, una focalización excesiva en el sector servicios y el turismo, un decreciente peso de la industria, una baja innovación, unas débiles transición ecológica y digitalización, unas crecientes desigualdad y pobreza en el marco de una ausencia de cohesión económica, social y territorial, un debilitamiento del estado del bienestar y una inaceptable carencia de recursos públicos, fundamentalmente en sanidad, educación y políticas de cuidados. Carencias de tal envergadura que cabe plantearse hasta qué punto ha habido un modelo de desarrollo explícito en nuestra comunidad, salvo que entendamos por tal el modelo del puro sostenerse en lo que ya hay. Eso no es lo que quiere decir sostenible. O de mantenerse en lo existente sin reformas relevantes, lo que viene a ser literalmente un modelo conservador. Mientras la Unión Europea y España encaran la crisis con políticas expansivas para el tiempo, modernizar el modelo productivo para hacerlo más verde, digital, sostenible e inclusivo, recuperando con decisión el papel de lo político con recursos suficientes y de lo público. Por el contrario, su gobierno más bien parece instalado en su concepción de la economía y la sociedad, ancladas en las recetas neoliberales del pasado, de las que hoy reniega hasta el propio FMI, sin asumir políticas expansivas y eludiendo debates sobre la política de ingresos o su repercusión en un pacto fiscal. Esto supone, de facto, renunciar a intervenir activamente en la recuperación del crecimiento y el empleo. Y peor aún, la resistencia a un proyecto más fuerte, más justo y más competitivo, pero también más sostenible, como propone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y el Dictamen de Recuperación e Impulso Económico y Social de esta Asamblea. Por eso, su actitud en la 23ª Conferencia de Presidentes, que hoy ha sido aquí subrayada, nos ha resultado desconcertante. Señora presidenta, tendente por un lado a convertir una oportunidad en un problema y por otro a hacer ostentación de fortalezas que no lo son tanto, para a la par no respetar adecuadamente ese marco institucional con este modo singular que tiene usted de considerar que lo pertinente es la confrontación y la toma de distancia con el Gobierno de España en cualquier marco. No podemos permitirnos que esta gran oportunidad sea considerada por su parte como un simple procedimiento para captar fondos. Es imprescindible una colaboración activa y permanente con el Gobierno de España en el marco del principio de subsidiariedad y en términos de cogobernanza, a través de instrumentos como el trabajo bilateral común y la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos. Y en un clima de concordia y lealtad que propicie y haga efectiva la unidad entre las comunidades y la cooperación entre las fuerzas parlamentarias, entre las fuerzas políticas y sociales. La Comunidad de Madrid no recibirá recursos europeos sin más, sin proyectos que asuman y desarrollan los objetivos de la propia Unión Europea y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que es lo que se persigue. El 26 de octubre se lo dejó muy claro la presidenta von der Leyen en la conferencia de presidentes. El fondo de recuperación no se distribuye en base a claves estáticas, sino en base a proyectos. Así que deben abandonar el discurso evasivo y empezar a prepararlos con seriedad de una vez por todas. Yo deseo pensar en todo caso que están ya en ello. Pero eso significa reconocer cuáles son los objetivos del instrumento Next Generation de la Unión Europea. Hablamos de que España dispondrá de 140.000 millones de euros en 6 años. Y los proyectos que se pondrán en marcha en los próximos 3 supondrán 72 millones. Pero según un plan que se inspira en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La Comunidad de Madrid tiene la oportunidad de reorientar su proyecto reconvirtiendo sectores de bajo valor añadido y apostando por sectores emergentes basados en la transición ecológica y digital, desarrollando capacidades industriales mediante inversiones y desarrollo tecnológico. Debemos rejuvenecer el tejido productivo y la proyección intergeneracional o el impulso de la ciencia y la I+D+I, reforzando sectores estratégicos. Y esta es nuestra oportunidad.
Nuestra comunidad tiene que elaborar los mejores proyectos y articularlos en un plan para que la financiación que recibamos sea la máxima y de la mayor utilidad, y hacerlo en cooperación e interlocución con los ayuntamientos, los agentes económicos y sociales, en un proceso participativo y transparente con toda la sociedad. Y el fondo dispone de posibilidades que responden a nuestras necesidades. Así que hay que hacer proyectos concretos. Por ejemplo, sobre las 10 políticas tractoras del Plan de Recuperación de España, tales como la transición energética, una administración para el siglo XXI, modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, recuperación del turismo e impulso a una España emprendedora. Es que tenemos ahí una serie de líneas para elaborar proyectos, el Pacto por la Ciencia y la Innovación, el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, la educación y el conocimiento, la formación continua, el desarrollo de capacidades. Es que no podemos hacer proyectos sobre esto, yo estoy seguro de que sí. La nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, el impulso de la industria, de la cultura y el deporte. Es importante conocer cuáles son al respecto los planes del Gobierno regional. Conocer en qué punto se encuentran los proyectos autonómicos. ¿Cuándo se va a crear o se va a traer a la Asamblea el Plan Generación Europea? Y tener constancia de cómo va la creación de la Oficina Técnica de Proyectos, así como cuándo se va a convocar el Consejo Asesor de Asuntos Europeos. Si es que está clarísimo lo que hemos de hacer, solo que lo hemos de hacer. La Conferencia de Presidentes no busca nuestra desestabilización como comunidad. Basta de actitudes de defensa paralizadora. Ni los planes de recuperación nacional y autonómica son el brazo ejecutor de pérfidas alianzas con Europa de ideologías extremistas. Si así planteara las cosas, señora presidenta, desista de estos fondos europeos, aunque no parece lo aconsejable, ni podemos permitírnoslo, ni nosotros lo deseamos. Al contrario. Muchas gracias. Gracias, señoría.